día, hoy en el megamundo de la literatura vamos a hablar de dos temas de suma importancia para la literatura colombiana, los cuales son el modernismo y el vanguardismo. En este capítulo tenemos tres invitados muy especiales que nos van a ayudar a informarnos sobre este tema: Gabriela Brinduna, Gabriela Cortés y Nicolás Rojas. ¿Sabías que en la literatura se utiliza el lenguaje escrito y oral, el cual se utiliza para expresar ideas, emociones, pensamientos o experiencias? En la literatura se refleja la cultura, las creencias y los pensamientos de distintas comunidades que hay en el mundo. Esta transmite conocimientos y enseñanzas a través de los diferentes tipos de género que existen, los cuales son: la primera es la poesía, la segunda es la novela, la tercera el cuento o el relato, la cuarta el teatro, la quinta el ensayo literario, incluyendo mitos y las leyendas. Los textos literarios se clasifican en narrativos, líricos y dramáticos. Algunos de estos géneros, por su contenido, inspiran a los cambios sociales y políticos del mundo. Estos fomentan la empatía, ya que permiten conectarnos con los diversos personajes que puedan aparecer en estas literaturas y con las muchas situaciones que hay en estas. Si bien a lo largo de la historia han habido muchos movimientos literarios, el cual el mundo el día de hoy vamos a profundizar las dos literaturas de estas. Una es la modernista y la otra es la literatura vanguardista. La literatura modernista fue un movimiento artístico y cultural y literario que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este se caracterizó por la búsqueda de la originalidad y de romper con las tradiciones literarias que habían en la época, así como por el uso del lenguaje poético y simbólico, y así como el uso de palabras poco comunes. Los autores modernistas buscaban expresar temas como el individualismo, la espiritualidad, la naturaleza, la melancolía general, la melancolía por los errores del pasado y el desamor. Esto en general era como la principal inspiración que tenían ellos para escribir sus textos. También acerca del misterio inevitable de la muerte, la nostalgia. En algunos textos modernistas, los autores escribían imaginándose como si estuvieran en otra época, en otro lugar, en otras condiciones políticas, sociales y económicas. Algunos temas que expresaban el modernismo de la realidad de esa época que seguimos viendo en la actualidad son la búsqueda de una identidad nacional, la desigualdad, los problemas políticos, sociales y económicos y la desigualdad política, social y económica. Algunos modernistas, al verse en un contexto de violencia y bastantes conflictos internos del país, quisieron a través de sus textos expresar esos problemas y guardar la memoria histórica del país. Los escritores modernistas utilizaron algunos símbolos religiosos para transmitir esperanza y un mensaje de superación de las adversidades, así como ellos pudieron salir adelante a pesar de todas las críticas que había hacia ellos. Los movimientos vanguardistas influenciaron a los modernistas en nuevas formas de expresión, la búsqueda de la individualidad artística y enfoques subjetivos. Tuvo una gran influencia en la actualidad, ya que nos inspiró a nosotros poder soñar cambiando el país y la literatura, y que esos sueños no queden solo en eso, que realmente los podamos cumplir. La literatura vanguardista se desarrolló en el siglo XX. La literatura vanguardista tuvo como un principal objetivo expresar la realidad de una manera original, subjetiva y muy constante. También el vanguardismo, como decíamos anteriormente, tuvo unos muy grandes conflictos porque ellos a lo largo de la historia cuestionaron estructuras literarias y culturales. También podemos ver en ese tipo de literatura diferentes tipos, que en esta ocasión serían el nadaísmo, el mito y el pancriollismo. También otro dato es que la literatura vanguardista se caracterizó por la innovación, ruptura de tradiciones de la época, búsqueda de nuevas formas de expresión,
uso experimental del lenguaje, incorporación de técnicas narrativas no convencionales. Algunos de los autores más importantes del modernismo fueron José Asunción Silva, ya que fue él quien inició el modernismo en Colombia; Baldomero Sanincano, ya que se considera uno de los mayores difusores del pensamiento modernista en Colombia; Guillermo Valencia se considera el máximo exponente de la literatura modernista en Colombia; Eduardo Castilla es de gran influencia para las generaciones de poetas gracias a sus textos algo místicos y oscuros; y por último, Tomás Vargas Osorio, que fue muy buen poeta. Algunos de sus aportes más importantes fue que renovó la prosa y la ficción colombiana. ¿Listo? Los autores más importantes de la literatura vanguardista fueron León de Greiff, ya que fue el que inició con esta literatura en Colombia; Aurelio Arturo, ya que es reconocido por su poema Morada al Sur, en el cual describe el carácter mestizo y diverso de nuestro país; Fernando González, ya que con su pensamiento filosófico autóctono a partir de la idiosincrasia que renovó la prosa, el género epistolar y el ensayo; Luis Vidales fue importante ya que propuso nuevas formas de vincular el ritmo y los versos, explorando la musicalidad del lenguaje; y Jorge Gaitán Durán, que fue importante porque creó la revista Mito, que fue una de las más reconocidas de la época, y sus poesías jugaban con elementos eróticos, referencias a la muerte y la exaltación de los sentidos. Algunos de los textos más importantes del modernismo son Azul de Rubén Darío, Platero y yo de Juan Ramón, Versos libres de José Martí, El libro blanco de Edelmira Agustín, Cuentos frágiles de Manuel Gutiérrez, El libro de versos de José Asunción Silva, El bachiller de Amado Nervo, Las montañas del oro de Leopoldo Lugunes, Prosas prófanas de Rubén Darío y Cantos de vida de Rubén Darío. Algunas de las obras más importantes del vanguardismo son El adiós de Guillaume Apollinario, Mar de Filippo Tommaso Marinetti, Hermosa juventud de Gottfried Bell, Corazón, corona y espejos de Guillaume Apollinario, Recién llegado de Giusuni de Guillaume Apollinario, El triángulo armónico de Vicente Huidobro, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, Crónica de muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera, Los funerales de Mama Grande, Ojos de perro azul y La increíble historia de la Cándida. Algunos datos curiosos del modernismo son que el modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano que logró traspasar las fronteras y formar escuela y obtener la aprobación en general. El término modernismo es utilizado para designar una verdadera revolución literaria, llevada adelante por Rubén Darío especialmente. Los datos curiosos del vanguardismo son que los temas elegidos dentro del vanguardismo trataban de acabar el uso de nuevas técnicas y métodos artísticos que ayudaran a los artistas a producir un mejor arte. De esta manera, muchos artistas enfatizaron en el diseño y la planeación de sus obras, más allá de simples incidentes artísticos, ya que rara vez un escultor o pintor podría ser vanguardista sin premeditario. A los vanguardistas se les tildó de subversivos, controversiales y radicales por cuestionar los lineamientos propuestos por el gobierno, la iglesia y la cultura. De esta manera fueron transgredidos todos los límites del arte como se conocía hasta finales del siglo XIX. Dentro de los vanguardistas se destaca Picasso por su cuestionamiento analítico que utilizó desde la perspectiva visual dentro de la pintura. El vanguardismo se caracteriza por ir más allá de su época, la exploración de nuevas técnicas artísticas y materiales que antes de su época no habían sido explorados. Esperamos les haya gustado la explicación de estos dos movimientos literarios. Gracias por escucharnos. Y los esperamos en un nuevo capítulo de El Megamundo de la Literatura.